Disidencia de Parra se atribuye avance de renovación del CNE con respaldo chavista. La disidencia opositora de la Asamblea Nacional canta victoria en el camino para renovar al poder electoral. La facción de diputados que respalda la presidencia irregular de Luis Parra en el ente legislativo se atribuyó este jueves a la reanudación del proceso para conformar el Comité de Postulaciones Electorales. El diputado Franklin Duarte presentó un informe paralelo del Comité Preliminar que fue aprobado con los votos del oficialista Gran Polo Patriótico al margen de la mayoría opositora en una sesión que no contó con el quórum reglamentario en el hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo, un día después de que se escogieran a los 10 miembros de la sociedad civil que integrarán dicha comisión. El parlamentario de COPEP endosó este paso como un triunfo de la directiva de Parra, a su juicio, por apostar a la continuidad del trabajo conjunto, los 7 diputados de oposición y 4 del comunismo. Duarte es el único de los 11 legisladores que integran el comité preliminar que apoyan a Parra. El resto corresponden a los diputados Ángel Medina, Gregorio Graterol, Stanley González, Piero Maurín, Luis Aquiles Moreno y Olivia Lozano, todos aliados de Conjuito, mientras que del lado chavista se encuentran Julio Chávez, Jesús Montilla, William Hill y Nodli Rodríguez. Ya se están viendo los resultados del pasado 5 de enero. Trabajamos por un nuevo SNI que le devuelva la confianza a los venezolanos. Hemos avanzado en acuerdos para tener un poder electoral renovado, manifestó Duarte. El legislador disidente también dejó abierta la puerta para que las futuras autoridades electorales convoquen elecciones diferentes a las parlamentarias, pese a que la fracción chavista se ha negado a aceptar la celebración de comicios presidenciales, apelando a la Constitución. Los nuevos rectores deben saber que deben convocar elecciones libres y transparentes. Ellos decidirán cuáles elecciones. Este miércoles, el diputado Stanley González presentó los nombres de los seleccionados de la sociedad civil para completar junto a los 11 legisladores a los 21 miembros del Comité de Postulaciones Electorales. De esta manera, los ciudadanos que se sumarán al proceso son Jesús Eduardo Castañeda y Alexis Corredor, por los trabajadores universitarios, Busi Galeano, postulada por dirigentes socialistas, Mercedes Gutiérrez, por los trabajadores eléctricos, Guillermo Miquelena, postulado por la UPEL, Orlando Pérez, proveniente del Magisterio, Luis Alberto Rodríguez por el Colegio de Abogados de Lara, Instituto Jurídico, Diana Carolina Rodríguez del Observatorio de Servicios y Políticas Públicas, Luis Serrano de la ONG Redes Ayuda y Petra Tobar por las comunas. Parra celebró la presentación y posterior aprobación del informe que calificó como un paso determinante de su gestión para dar una salida electoral a la crisis venezolana. Además dijo que aspira a que una vez que llegue esa elección, sea el pueblo venezolano el que tenga la última palabra con su voto. Su virtual presidencia, aunque reconocida como el gobierno de Nicolás Maduro, no goza del respaldo del grueso de la comunidad internacional que tacharon de arbitraria la toma parlamentaria que encabezó el pasado 5 de enero. Al finalizar la sesión, el diputado Julio Chávez insistió en que será la sede del Palacio Federal Legislativo el único lugar donde su fracción reconocerá los siguientes procedimientos con el fin de escoger a los 7 nuevos rectores del CNE, 5 titulares y 2 suplentes. Entre ellos anunció que en 5 días los legisladores deben definir el reglamento que regirá el funcionamiento del Comité de Postulaciones. A su vez señaló que este organismo será juramentado en el Salón Miranda de la sede parlamentaria, aunque no especificó la fecha. El mandatario interino Junguito, por su parte, salió al paso este jueves a los dichos del chavismo, al remarcar que al nuevo CNE lo designará el Parlamento que preside, que es el único que reconoce el planeta Tierra. Diosdado Cabello: si alguien no consigue algo en una farmacia, debe saber que el responsable es Estados Unidos. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, volvió a responsabilizar al gobierno de Estados Unidos de la escasez de medicamentos que afecta a los venezolanos. Durante una marcha convocada por el chavismo para conmemorar a los 31 años del Caracazo, Cabello señaló a la nación norteamericana por aplicar sanciones y bloqueos a Venezuela, sobre lo cual aseguró que es la causa de la falta de oferta de medicinas en el país. Vino el imperialismo, que en el fondo son los mismos jefes del Banco Mundial y el FMI, a aplicarle sanciones y bloqueos a nuestro país, bloqueo que por cierto no son solo para los chavistas. Si hoy alguien no consigue algo en una farmacia, el único responsable es el gobierno de Estados Unidos y sus títeres de aquí de Venezuela, que constantemente están pidiendo más sanciones contra el pueblo de Venezuela, y expresó.
España chavista. La España de la transición no fue una época de prosperidad. Por ello, los pactos de la Moncloa fueron más que un arreglo entre élites políticas. También abordaron la inflación, el desempleo, la seguridad social y la tributación regresiva de entonces. Es decir, se trató de un pacto social, el país estable, democrático, rico y finalmente europeo. No existió antes de los 90. Buena parte de aquella bonanza, sin embargo, se basó en un boom de bienes raíces. Efecto riqueza, burbujas y otros conceptos son periodos de expansión económica basados en el sobreendeudamiento, una prosperidad efímera por definición. Cuando estas burbujas estallan, como sucedió en 2007, la crisis del sistema bancario es ineludible. Una vez que el valor de los activos es menor a la cartera de deuda, las hipotecas impagas se multiplican y con ello la caída de precios. El mercado rebotó vigorosamente en los últimos 4 años, especialmente en Madrid. A fines de 2019 los precios en los puntos más exclusivos llegaron a estar un 53% por encima del piso de 2012, resultado de una robusta demanda. Si bien en la ciudad en su conjunto solo un 6% de las adquisiciones han sido realizadas por extranjeros, esa proporción llega al 50% cuando se trata de las propiedades más caras. La mayoría son latinoamericanos y la mayoría de esa mayoría son venezolanos. Unos llegan con dineros legítimos, protegiéndose de la hiperinflación y la continua. Otros llegan con dineros mal habidos, escapando de las sanciones, o sea, el congelamiento de cuentas y propiedades de los jerarcas, de los amigos y socios del régimen y de los contratistas como los llamados bolichicos. En definitiva, Miami ha transferido recursos a Madrid por cuantiosas sumas. España está obligada a controlar el ingreso de dichos flujos financieros en virtud de leyes antilavado y sanciones de la Unión Europea a la nomenclatura chavista. Pero no obstante, allí están varios exfuncionarios y los familiares de los actuales, vistos con frecuencia en restaurantes de nombre y en famosas tiendas. Los teléfonos de los exiliados dan cuenta periódica de ello en forma de video. Así es como los venezolanos se hallan entre los principales solicitantes de la visa dorada de España, programa que otorga residencia a extranjeros que compren una propiedad de €500,000 o más, medida instaurada en 2013 justamente para acelerar la recuperación de la economía. Como indicó Rafael Ramírez, exministro de Petróleo y Minería y expresidente de PDVSA, se perdieron unos $700,000 millones. Eso da una idea de las múltiples oportunidades de inversión que España ha ofrecido. Para tener claro la magnitud del saqueo, el PIB de Venezuela de 2019 se calcula en $70,000 millones. Sí, leyó bien los productos de hoy. Agréguese el hecho que desde el 7 de enero gobierna una coalición amiga del chavismo, amiga por usar un término inocuo, pues en realidad uno de los socios de dicha coalición, Podemos, es cliente del chavismo desde sus orígenes. Sorprende solo a medias. Entonces, los bochornos migratorios, las declaraciones inconcebibles, las decisiones de política exterior inadmisibles y las penosas acrobacias discursivas. No sorprenden los negocios ilícitos que también comprende al PSOE. Para que no crea que en esta columna hay favoritismo con Podemos, Raúl Morodo, por ejemplo, embajador en Caracas durante el gobierno de Zapatero, desvió $38 millones de PDVSA, lavados por medio de contratos ficticios e ingresados a España, con transferencias desde Suiza y Panamá, para la compra de inmuebles precisamente. Esto según un reporte reciente de la Fiscalía Anticorrupción de España. A ello se suman las historias del financiamiento de Podemos, las platas que salieron directamente de Caracas y desde los tiempos de Chávez, y luego las denuncias formuladas en Bolivia, según las cuales el gobierno de Evo Morales actuaba como agente de pago. Ahora se investiga un pago del gobierno de Rafael Correa a un supuesto centro de investigación dirigido por Iglesias y otros dirigentes de su partido. Comienza a quedar establecido que la canalización de pagos de Venezuela a través de terceros era uno de los modus operandi. Por ello es que el episodio Delcy Rodríguez sigue contaminando la vida política española y exponiendo al gobierno de Pedro Sánchez de aquel avión que la llevó a Barajas el pasado 20 de enero, que quedaron 40 maletas, luego recogidos por un vehículo de la embajada venezolana que salió del aeropuerto sin pasar ningún control de seguridad. Es la ruta del oro, dicen los informados. Así es como la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, echa mano de un script encubridor. Venezuela no le importa a nadie, es el promovido por la derecha,
confirmado de manera coordinada por el propio Nicolás Maduro, el gobierno de España forma parte de los países amigos, encubrimiento necesario para mantener la propia integridad de un gobierno de apenas semanas pero corroído por la corrupción profunda del chavismo. Todo ello mientras la prensa obsecuente es cada vez menos prensa y más órgano de difusión. Todos saben quiénes son. La estructura económica de la sociedad es la base real sobre la cual se alza una superestructura jurídica y política, escribió Marx en su contribución a la crítica de la economía política. Es una buena descripción de esta España. El negocio inmobiliario, las platas turbias y la peculiar arquitectura de poder de la red de chavistas han dirigido sobre dicha base económica. Marx interpretaba el funcionamiento del capitalismo. Los marxistas españoles socios del chavismo lo entendieron, pero para aprovecharse y lucrar por medios ilícitos. Es que, como también dijo Marx, no es la conciencia de los hombres lo que determina su ser, sino al contrario, su ser social es el que determina su conciencia. Es un oportuno marco analítico. En la base están los negocios corruptos, en la superestructura yace el aparato político y discursivo con el cual se busca racionalizar y blanquear la corrupción, pues no es más que una impostada farsa ideológica a ambos lados del Atlántico. Allí está la definición de esta izquierda.